¿Cómo están? Soy Enrique Chávez, bienvenidos a Cara a Cara, un día muy interesante y un programa muy interesante el que vamos a tener esta noche, pero antes vamos a ver un tuit del presidente Pedro Castillo, día de tuits también. A ver, el alza de los peajes ha desatado una serie de críticas y reclamos en la población, por esta razón estamos evaluando los contratos de cada concesionaria que eleve arbitrariamente sus costos. No permitiremos que incrementos irregulares perjudiquen la economía de los peruanos. Como decía, interesante, pero habría que ver qué es lo que se podría hacer ante esta situación. Entre otras, sabemos pues que la Municipalidad de Lima tiene arbitrajes, ¿no? En el exterior, con algunos peajes. Pero bueno, es una advertencia entonces, o una observación que hace el presidente de la República en medio de lo que se considera se ha abierto un periodo de tregua. Algunos, ¿no?, más entusiastas dicen una luna de miel, ¿no?, un acercamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ha resultado emblemático, ¿no?, el abrazo entre la presidenta del Congreso, la señora Mari Carmen Alba, con Waldemar Cerrón, ¿no?, el vocero de Perú Libre. ¿Es tanto así? ¿No es tanto así? Hoy el presidente, de hecho, ha pedido que se adelante, o sea, en tono, digamos, bueno, ya que hemos dado vuelta a la página, adelantemos pues el voto de confianza para poder seguir trabajando. ¿Qué tan posible es esto? ¿Cuáles son los entretelones? Vamos a preguntárselo a Eduardo Salguana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. Enrique, buenas noches. No, un gusto estar en el programa. ¿Es una tregua? Mira, no me gusta la palabra tregua porque y significa pues suspender temporalmente Una guerra. una guerra, Claro. ¿no? Exacto, una confrontación. Y lo que ha habido, obviamente, es un escenario complicado, una turbulencia política, que era necesario por lo menos manejarlo de otra manera, procesarlo de una manera diferente, porque ya estábamos en un escenario de confrontación, de adjetivos, de acusaciones, golpistas, vacadores, Sí. etcétera. Con una clara hipersensibilidad, ¿no? Porque esto que detona finalmente lo que ha desembocado en esta distensión, por llamarlo de alguna manera, sí. venía pues de una especie de inflada, ¿no? La reunión de los congresistas, en fin. Exacto. Los congresistas se pueden reunir donde les dé la gana. No Así es. vimos a mandos militares ni a gente armada alrededor, ¿no? No, además que fue una reunión pública organizada por una fundación que trabaja en el país hace muchísimos años. Fueron invitados formalmente varios congresistas y el tema era justamente analizar de manera académica el escenario político nacional, ¿no? Hubieron expositores internacionales y también políticos peruanos, ¿no? Así que no hubo nada, pero a raíz de eso se generó esta suerte de confrontación. Pero yo creo que hay que aprovechar de estos escenarios, Claro, Enrique, para empezar a generar una nueva relación ejecutivo-legislativo. Una relación mucho más constructiva, más concertadora, más propositiva, pero además de autocrítica profunda, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo. así es. Porque no es que ya se dieron un abrazo fraterno Mari Carmen con Valdemar y página volteada y seguimos para adelante y no pasó nada. No, al contrario, tiene que ser motivo de una profunda reflexión para corregir los errores que viene cometiendo el Ejecutivo, que son clamorosos, y obviamente también los defectos del Congreso de la República. Repasemos ambas partes. Cuando hablamos del Ejecutivo, yo se lo comentaba fuera de cámaras, yo me imagino que si, y se lo dicen, ¿no? Creo que la presidenta del Congreso, que dice 20 días, ¿no? Va a ser suficiente o debería ser aprovechado también para hacer algunas correcciones. Esto debería pasar, para empezar, por el cambio de algunos ministros, porque sí, digamos que llama la atención que se abra ¿no?, este paréntesis de casi 3 semanas para que el Premier, digamos, pueda hablar con las bancadas y qué sé yo, pero suena a que podría haber tiempo para hacer alguna reconfiguración. Por supuesto, tú lo llamas bien una distensión, tiene que servir para tomar decisiones, tiene que ser una suerte de punto de quiebre en el Ejecutivo, y uno de los temas, por ejemplo, es el tema de la designación de ministros. Segundo, estas denuncias que ya vienen apareciendo en los medios de prensa sobre el copamiento del aparato del Estado con militantes de Perú Libre, es decir, un copamiento indiscriminado, donde no se tiene en cuenta la capacidad del servidor público, sino simplemente el carné partidario. Esa es una práctica Suena a primer gobierno aprista, ¿no? usual en los gobiernos,
pero justamente el presidente Castillo llegó para cambiar esas cosas, para demostrar que la gestión pública podía ser diferente. Entonces, ¿eso qué nos está generando? Que en varios ministerios, por ejemplo, no tengamos esta sucesión de ministros, además, no permite tener, por ejemplo, viceministros, tener directores generales. Y cuando uno va con alcaldes, gobernadores regionales de tus departamentos, te encuentras con que los programas, los proyectos están paralizados. Entonces, eso hay que corregir. Segundo, el tema de los ministros que tienen serios cuestionamientos. El caso del ministro de Salud es el más patético. Haberlo cambiado a un ministro reconocido por la colectividad, creo que tendría que hacer el ministro en estos 20 días es por lo menos hacer un cambio ahí o reponerlo al ministro Ceballos, como plantea congresista de mi bancada, la vicepresidenta Lady Camones, por ejemplo, que nos parece razonable. Las denuncias que han empezado a salir en torno al ministro de Justicia, lo que está sucediendo en el propio Ministerio de Energía y Minas, que hasta ahora no hay ni viceministro de Minas, ni de Hidrocarburos, ni de Electricidad. En un sector tan fundamental, crucial. Tan fundamental para la economía nacional, se encuentra prácticamente desmantelado. Y tenemos entendido que ya los files, documentos de los militantes de Perú Libre están circulando en este ministerio y obviamente eso va a afectar la propia gestión de este sector. ¿Se rompió un dique ahí? ¿Usted cree que el presidente Castillo ha cedido a las presiones, digamos, encabezadas por el señor Vladimir Cerrón, de ser el caso? No, es evidente, ¿no? Es evidente tanto en el tema del Ministerio de Salud como en el tema de Energía y Minas, porque ellos mismos lo han reconocido y sus antecedentes laborales, ¿no? Han sido directores regionales en Junín, fundadores del Partido Perú Libre, las fotografías, las declaraciones. Entonces, ya no hay la menor duda de que este gabinete se ha formado una suerte pues, de cuoteo de poder político, empezando por Perú Libre, el sector magisterial, etcétera. El argumento usual de la otra parte, y de hecho más adelante vamos a conversar con el congresista Alex Flores, el argumento usual es, oiga, primero, ¿quién ganó las elecciones? ¿No? Y segundo, hay algo que se repite mucho, que es, el Estado no ha funcionado, ha sido un desastre hasta ahora, ¿no? La tecnocracia no ha servido. Entonces, bueno, déjennos trabajar, tienen que darnos la oportunidad. Es un discurso de doble faz que se ha instalado ya como respuesta estándar, ¿no? Claro, pero es un discurso falaz porque nadie recrimina que el partido que llegue al gobierno utilice a sus funcionarios, a sus técnicos. Pero lo que nosotros reclamamos es que tienen que ser funcionarios y técnicos competentes. Que tengas técnicos, claro. Es ciudadanos pues, con experiencia, con conocimiento, ¿no? Y en el caso concreto de salud, si tienes un ministro que está trabajando bien, que está cumpliendo con el tema de las vacunas, se despliega con criterio, lo mínimo que puedes hacer, como en cualquier equipo de fulbito, por poner un ejemplo cotidiano, es dejar que continúe, ¿no? Claro. Y encima pones a un ministro con serios cuestionamientos, no solamente de la clase política, sino hasta de su propio gremio. Y es muy diciente cuando el señor Condori interviene en el Congreso y habla de este asesor, este veterinario que fue muy controvertido, ¿no? Que tenía 20 denuncias penales, etcétera, etcétera. Y el señor Condori habla como si, o sea, dice, cuando me dan el currículum, ¿no? O sea, es decir, se lo impusieron o se lo pusieron sobre la mesa. O sea, el señor Condori no llevó a ese asesor, lo cual suma, ¿no? a la teoría, no a la teoría, digamos, a prácticamente la evidencia que usted está planteando, que es que militantes están copando buena parte. No, esa es una realidad, o sea, esa es una realidad tal que además, por ejemplo, hoy día que hemos tenido la visita del Premier a la bancada de APP en Palacio Legislativo, se le preguntó si él había propuesto al ministro de Salud, porque según la Constitución, él es el que tiene que presentar el gabinete al presidente y juntos designar, ¿no?, el equipo ministerial. Y él señaló que no, que efectivamente eso fue ya una... No debe estar muy contento Aníbal Torres con esta situación. ¿Cómo lo ha visto usted? Lo que él ha dicho, lo he notado concertador, conciliador, ¿no? Ha tenido un lenguaje, digamos, de acercamiento a la bancada que nos parece muy bien, saludamos, eso es lo correcto. Usted reclamó que Torres debería cambiar de actitud, lo recuerdo. Por supuesto, lo conversamos. Sí. Y usted observa que sí se está dando ese cambio de actitud. Por lo menos en la forma, ¿no? Y lo que se le ha pedido es que tiene que atender los reclamos de la población. Es decir, en este momento, ¿qué tenemos? A 6 meses de la gestión hay serios cuestionamientos, no solamente ya de los sectores políticos, sino de la prensa y de la ciudadanía en general, o sea, las encuestas lo dicen claramente. Entonces el gobierno tiene que hacer un punto de quiebre ahora, cambiar radicalmente lo que ha estado haciendo, y eso pasa en gran medida por lo que estamos conversando.
Él ha dicho en torno al tema de los ministros, porque también le han hecho observaciones al ministro de Justicia, Energía y Minas y al de Transportes y Comunicaciones, él ha señalado que él con el presidente están en haciendo permanente evaluación de los ministros y que pueden tomar una decisión en cualquier momento, ¿no? Bien. El punto que ver el Congreso, ¿por dónde pasa? Pasa primero por priorizar una agenda parlamentaria que esté vinculada más a los problemas concretos de la población, ¿no? Además de eso, creo que los congresistas necesitamos tener en nuestras iniciativas, en nuestras proposiciones, temas que realmente tengan que ver con la problemática concreta del pueblo peruano, ¿no? El tema de generación de empleo, el tema, por ejemplo, del retorno a las clases presenciales ahora en marzo, eso hay que garantizarlo, y ese puede ser un trabajo conjunto con el Ejecutivo, lo que le dijimos hoy día al Premier, ¿no? Es decir, que las buenas formas que se han empezado a entablar entre Ejecutivo y Legislativo tienen que permitirnos también quizás armar una agenda país, una agenda concertada entre Ejecutivo y Legislativo, que encare el tema de la seguridad ciudadana, porque la delincuencia campea en todas las regiones del país. El tema de la salud, el tema de educación, el tema de generación de empleo, el tema de recuperar la confianza de los inversionistas. Según los estudios económicos, la proyección de la inversión privada para el año siguiente es cero, es nula. Entonces tenemos que hacer algo para revertir esa situación. Entonces tienen que ver los agentes económicos que en el país la clase política es capaz de superar diferencias, el gobierno corregir errores y lógicamente el Congreso también poner de su parte, ¿no? Para terminar, ¿se necesita afinar el control político también? Porque por lo que usted me está diciendo de los ministros y lo que está ocurriendo, pues hay mecanismos que el Congreso puede también utilizar, no únicamente esperar a que el Ejecutivo reaccione. Efectivamente, le hemos dicho al Premier también el día de hoy de que esta suerte de que ha variado las relaciones y que ahora es un poquito más armoniosa, por lo menos en las formas, no implica que el Legislativo vaya a abdicar de su capacidad de control y de sus facultades de fiscalización. Esa es una tarea implícita a la naturaleza misma del Congreso de la República. Por tanto, eso es lo que vamos a hacer. En el caso de que el gobierno, el presidente y el premier no reaccionen, es decir, no tomen decisiones hasta el 8 de marzo, obviamente el Congreso tiene todas las facultades y nuestra bancada está decidida a tomar iniciativas para corregir esta situación, ¿no? Eduardo Salguana, vocero de la bancada Enrique, del Progreso. Sí, claro. Un Sí, para pequeñito, terminar. al principio hablaste de los peajes. Sí. En Madrid tenemos un problema. La carretera interoceánica ha sido concesionada a Condisa, como tú sabes, Sí. y se ha incrementado también el peaje en 40, 50 centavos. El problema es que la concesionaria, y eso le pido a la empresa, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que hay que revisar, ha incrementado los peajes, pero no ha hecho las labores de mantenimiento que le correspondían el año pasado, pese a que el MTC le transfirió cerca de 40 millones de soles. Y la gracia de un peaje Y es esa, precisamente uno paga para que estén mantenidas exacto, las vías. entonces no hay mantenimiento, pero ellos sí han ejecutado el 30 de enero el incremento del peaje. Entonces obviamente la población reclama, pagamos el peaje, pero necesitamos un buen servicio. Tendría que ser parte de esa revisión de contratos a la que alude el presidente. Efectivamente. Gracias, Eduardo A ti, Salguana, Enrique. por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con un colega del congresista Salguana. Regresamos con Alex Flores, de Perú Libre. Hay que duda cabe distintas interpretaciones sobre este periodo que hemos llamado de distensión con el congresista Eduardo Salguana. Él no quería llamarlo tregua porque tregua pues viene de una guerra, pero hay quienes señalan que todavía no se vive una suerte de conflicto, por supuesto no armado, pero conflicto frontal entre el Ejecutivo y el Legislativo, y esto es en realidad un recodo, una pausa. ¿Será así? ¿No será así? ¿El país encontrará una vía de gobernabilidad o estaremos dentro de poco otra vez en una situación de enfrentamiento abierta? Vamos a preguntárselo a Alex Flores, congresista de Perú Libre, que me parece que tiene una opinión distinta a la de su colega. ¿Cómo está, congresista?
que representa, por cierto, a la hermosa región, al hermoso departamento de Ayacucho. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches, Enrique. Muy buenas noches a toda la población peruana que está viendo tu programa y especialmente un saludo muy cordial, muy fraterno para mis hermanos y hermanas de Ayacucho, efectivamente. Qué ganas de ir para allá. Ojalá podamos darnos un salto dentro de poco. Cuénteme, ¿qué cosa estamos viviendo en este momento? ¿Es efectivamente una tregua? ¿Es un entendimiento? ¿El abrazo de Waldemar Cerrón y María del Carmen Alba es más que metafórico y nos puede llevar a cruzar el puente de la gobernabilidad? ¿En qué estamos? Y yo creo que, como bien has dicho, la palabra tregua viene de un conflicto, de una guerra, ¿no? Que se podría llevar a la analogía a la política también, pero creo que no hemos estado en conflicto con ellos. Ellos han estado en una posición intransigente, la derecha en el Congreso, de tal manera que la oposición, el intercambio de ideas va a mantenerse, debe mantenerse, ¿no? Y claro, ellos tendrán que hacer una oposición responsable, algo que no han estado haciendo, porque desde el inicio del gobierno lo que ellos han buscado es el obstruccionismo con la finalidad de crear inestabilidad política para buscar la vacancia del presidente. Cuando usted dice ellos, ¿estamos hablando sobre todo de Fuerza Popular, Renovación y Avanza País? ¿O incluiría a otros actores en esa? Me refiero a las bancadas del Congreso, ¿no? Enrique, hay que ser realistas aquí, hay que decirlo. Las bancadas de derecha, todas ellas tienen un denominador común, es que son filofujimoristas. Efectivamente, estoy hablando de Fuerza Popular, que son los fujimoristas, de Renovación Popular, que son también afines al fujimorismo, igualmente Avanza País. Avanza País dice que no es de derecha. Bueno, ellos pueden decir, pero la práctica dice otra cosa, ¿no? Ajá. Y los otros partidos que son de derecha, que son aliados de ellos, que han tenido esta actitud obstruccionista, lamentablemente, ¿no? ¿Están ganando tiempo desde su interpretación? Sí, esperemos que esta reflexión sea sincera o simplemente ellos quieren ganar tiempo para continuar con el mismo plan de vacancia que está en ciernes y que lamentablemente esto le hace más daño al pueblo peruano. Y yo vengo de Ayacucho, ¿no? En Ayacucho, en el interior, en provincias, la población tiene mucha expectativa de que el gobierno, tanto del Ejecutivo, tanto del Legislativo, podamos trabajar para solucionar los grandes problemas que se tienen. Tenemos grandes brechas en tema educativo, todavía no se ha vuelto a las clases presenciales. En Ayacucho, en gran parte no ha funcionado la educación remota, porque son pueblos que no tienen internet, no tienen luz, y por lo tanto hay niños que han perdido 2 años, ¿no? Esto es imperdonable. Tenemos el problema de la salud, igualmente, que no ha podido solucionarse. Por lo tanto, Enrique, yo creo que es necesario de que haya esta tranquilidad para que el gobierno pueda implementar las políticas de gobierno que ha dicho en campaña. Y esa tiene que empezar por un cambio estructural en nuestro país. La crisis política no es de ahora, ¿no? Esto, si vamos a rememorar, viene hace 5 años, cuando lo sacan al presidente Kuczynski, lo sacan a Vizcarra, ¿no? De tal manera que esto nos indica algo, que el problema es la Constitución Política del 93. Es una constitución que no ha establecido claramente los pesos y contrapesos de los poderes, de la independencia de poderes que debe haber, ¿no? En el gobierno, y ha llevado a esta crisis política, sin hablar de la otra crisis que es la crisis económica, ¿no? Que es la que debe cambiarse, y creo que este gobierno debe empezar el debate serio dentro del marco constitucional de la Asamblea Constituyente, de la necesidad de una Asamblea Constituyente para elaborar la nueva Constitución Política Plurinacional que enfoque sobre todo la salud, la educación como un derecho. ¿Plurinacional por qué? Porque, Enrique, te decía, vengo de Ayacucho. En Ayacucho tenemos una cultura que tiene lengua propia, yo hablo el quechua, tenemos cultura propia. El Perú es un país que tiene muchas nacionalidades, que tiene muchas culturas. No basta la pluriculturalidad. Por ello somos pluriculturales, eso está claro, pero plurinacional hay un salto, ¿no? Definitivamente está ligado, ¿no? La cultura está ligado a la nacionalidad. Y en el Perú, claro que existen nacionalidades. Nos vamos a la Amazonía, tenemos ahí los aguajún, tenemos los boras. Los críticos de esa perspectiva, y entiendo lo que usted me está diciendo, pero los críticos de esa perspectiva van a decir que
están imitando el modelo boliviano, que están importando modelos de otras partes y que van a desmembrar el país. ¿Qué No, responde? definitivamente, no tiene nada que ver con eso. Creo que, como decía Mariátegui, nosotros los peruanos tenemos que encontrar nuestro propio camino, ni calco ni copia, sino creación heroica de los propios peruanos. Y creo que en el Perú la realidad es esa, que tenemos muchas nacionalidades, que tienen culturas, que tienen lengua, que tienen costumbres, que tienen danza, músicas, etcétera, ¿no? Ustedes le van a Entonces, reclamar, le van a demandar entonces al presidente Castillo que él de alguna manera encabece ese debate por una nueva constitución. tiene que encabezar porque esa ha sido la propuesta principal. Y sobre todo queremos cambiar la constitución política porque queremos cambiar el modelo económico-social. El neoliberalismo lamentablemente nos ha llevado a esta crisis económica que causa también la crisis política, porque la población no está viendo, no está sintiendo, ¿no? Las soluciones que quisiera de parte del gobierno. De tal manera... Ya no vamos a hacer la economía más estable según Bloomberg, ¿ah? Cuando eso pase, como se ha anunciado hoy. Yo creo Ustedes son conscientes de que eso, ¿no? nada tiene que ver eso si se hace dentro del marco constitucional, se hace un debate serio, ¿no? Con la participación de todos los sectores en nuestro país. Yo creo que el Perú es un país muy rico, que tiene muchos recursos, pero esos recursos podrían aportar muchísimo más para paliar y solucionar los problemas de las brechas en la educación, la salud, de la pobreza. Salguana acaba de decir que lo que está ocurriendo, entre otras cosas, es un copamiento del Estado por parte de Perú Libre. Se refiere a los ministros cuestionados, pero más allá, por supuesto, al tema de los puestos de trabajo en general, que según él están reemplazando a profesionales en el Estado. ¿Qué dice? ¿Qué pasa con los cuadros de Eso Perú Libre? es totalmente falso, Enrique. Basta ver las estadísticas. Creo que el único partido de gobierno, por derecho tendría poner a sus cuadros, a sus profesionales, para que garanticen el programa, ¿no? del partido con el cual se ha ganado, no tiene participación, ¿no? Recién ahora tenemos unos cuantos ministros, en las carteras siguen los fujimoristas, los apristas, también los de Alianza para el Progreso. De tal manera que eso no tiene ningún sustento. ¿El relevo de Ceballos por Condori era la mejor opción que podía poner Perú Libre en todo caso para un ministerio como el de Salud? ¿Cómo lo Bueno, evalúa en usted? este caso no podemos caer en el campo de la especulación, eso es decisión del presidente de la República. Sin embargo, Enrique, hay que entender que las políticas de gobierno no pueden estar supeditadas a una persona, Claro, pero las sino personas son tiene las que ser un programa ejecutan, que ¿no? tiene que ejecutarse, y estamos viendo que el actual ministro de Salud está siguiendo con ese programa. No hemos visto ninguna distorsión, de tal manera que se continúa con el programa de vacunación. Ahora, terminemos regresando al punto que usted señala que está preparando la oposición, que es esta estrategia de vacancia. Los votos no los tienen, ¿no? O sea, son 87 votos y claro, es esta figura controversial de la vacancia por incapacidad moral. ¿Cuál es el camino que según usted entonces van a seguir para llevar a cabo este plan? Sí, Enrique, déjame decirte que si tuvieran los votos, ¿no? Ya lo hubieran vacado sin ningún fundamento, motivación jurídica o política que pueda condicir esto, ¿no? Estamos viendo de que ahora se han dado cuenta que iban por el camino incorrecto, ¿no? Y están buscando hacer reformas constitucionales. Ahora están hablando de querer introducir una reforma constitucional para suspender al presidente. Es decir, ya no solamente... Vía el artículo 117. Correcto, puede ser acusado por traición a la patria, como está establecido, sino también por temas de corrupción, ¿no? De tal manera que están buscando ello y lo han logrado. Lamentablemente tienen la mayoría en el Congreso, han hecho reformas constitucionales, antidemocráticas, inconstitucionales, valga la redundancia, porque tenemos, por ejemplo, la ley del referéndum, ¿no? Que restringe el referéndum a la población, que lo han aprobado. Igualmente tenemos la ley que desarrolla la cuestión de La cuestión confianza. de confianza que limita la... Correcto. Entonces, parece que van por este camino, o más bien yo llamaría a la oposición de que dejen en esa postura, se pongan a trabajar, hagan un control y una oposición responsable, que es necesaria en toda democracia, pero que nos pongamos a pensar sobre todo en el Perú, en el pueblo, y pongamos a trabajar en ese sentido. Congresista Alex Flores, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted Parlamentario por de invitarme. Perú Libre por Ayacucho. Vamos a una pausa, pero regresamos con el exministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque. Hoy Bloomberg, ¿no?
dio la noticia que el Perú desplazó a Chile como la economía más estable de Latinoamérica. Vamos a, por supuesto, aprovechar para hacer el balance de lo que fue la gestión de Franklin. Regresamos. Hoy, como decía, ha sido un día de tweets. También el presidente Castillo ha celebrado esta noticia de Bloomberg, este ranking de Bloomberg, que posiciona al Perú como la economía más estable de América Latina. Pero el Twitter de Pedro Franque está bien interesante. Dice, el Perú con la economía más estable de la región, ¿no?, según Bloomberg, debido no a la situación política, sino a la solidez de sus finanzas públicas y políticas económicas. Segundo tuit. Los índices de Bloomberg señalan que entre el primer y cuarto trimestre del 21, en economía el Perú subió de 58.9 a 68.3 y en su fortaleza financiera de 64.3 a 80.7, si la presbicia no me engaña. Nuestra debilidad es la inestabilidad política, apenas 18 puntos en este índice. Y aquí, como somos rápidos, tenemos al tuitero, pues a Pedro Franque, que aquí le damos la bienvenida, exministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo está, Pedro? Buenas Gracias. noches, Enrique. Muchas gracias. Por venir. Y usted, claro, la desmenuza clarita. ¿Esto qué significa? Antes de entrar un poquito a conversar de lo que fue su gestión y cómo ve las perspectivas. ¿Qué significa este desagregado? Creo que esto significa dos cosas, ¿no? En la parte económica propiamente, el crecimiento de 13,3%, un poco más todavía, pero hay que recordar que en julio pues había quienes vaticinaban que íbamos a crecer 8, ¿no? Que todo iba a ir mal, que el segundo semestre iba a ser desastroso. Eso es clave, ¿no? Eso es clave, porque cuando se vieron los Incorrecto. índices de inversión hubo quienes señalaron que la inversión pública se había caído en la última parte del año. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Bueno, el crecimiento económico ha sido alto, hemos recuperado lo que perdimos en pandemia y estamos un poco más por encima. Se han creado 400.000 empleos, todavía hay mucho por hacer en temas económicos en el Perú, evidentemente, y toda la pandemia nos ha dejado pues bien golpeados, ¿no? Pero yo creo que se ha avanzado muy bien y ese crecimiento del 13,3 es muy positivo y yo creo que ahora ya con la tercera ola cediendo y yo creo que mucha gente está regresando a los restaurantes, el turismo puede repotenciarse, o sea, lo que nos ha jalado para atrás, nuestro gran hueco negro negativo, yo creo que va a salir para arriba. Entonces, yo creo que este año podemos tener buenas Pero nuestro problema es la ¿no? política. O sea, digamos, señalar que ese no es un problema es equivocado, porque lo conversamos fuera de cámaras. Se dice, hemos superado a Chile porque Chile está con constituyente, ¿no? Y miren el caos, qué sé yo. Pero en realidad el factor de estabilidad política en Chile está mucho mejor rankeado que nosotros. Es mejor rankeado que el nuestro, sí. Nosotros le ganamos en economía y en la parte financiera, porque ahí logramos aumentar fuerte la inversión pública, que batió este récord de 39.000 millones de soles el año pasado, pero mantuvimos un déficit fiscal sumamente bajo, ¿no? Se ajustó fuertemente el déficit fiscal en el Perú, entonces eso permite que nuestras finanzas públicas, nuestra deuda pública está muy controlada, bastante mejor que la de Chile. Entonces ahí es donde nosotros les hemos sacado ventaja. Ahora, lo esencial también es mirar para adelante, ¿eh? Yo creo que aquí tenemos que pensar en temas de reformas de fondo, la reforma tributaria, por ejemplo, para poder tener el presupuesto que educación, salud, la infraestructura en las regiones necesitan, ¿no? Todavía la inversión pública regional es baja, hay que seguir sosteniendo esa inversión, ¿no? Usted es un poco antipática la pregunta, pero a ver, si nuestras fortalezas están en política económica, en el tema financiero, ¿usted considera que su gestión ante el MEF fue una gestión de política de izquierda moderada, de centro, si usted se tuviera que poner para de ahí mirar hacia adelante, para de ahí mirarlas? Digo, a lo que voy con la pregunta es que el mercado no se asusta con en todo caso, con una política de izquierda como la que usted representaba. A eso voy un poco. Yo creo que fue una política de izquierda moderada. Yo creo que la reforma tributaria que pedimos hubiera sido mejor para el país, hubiera hecho que, digamos, todas estas ganancias extraordinarias que están teniendo las empresas mineras, los que tienen yates, los que tienen grandes ganancias, que aporten un poco más para la educación y la salud. Yo creo que esa defensa de derechos básicos, la educación y la salud, con más justicia tributaria, es un tema esencial desde la izquierda que, bueno, el Congreso no nos otorgó.
las facultades, pero yo creo que es esencial que si hay un clima de concertación, ese tema tiene que volver a estar en la palestra, ¿no? El precio de los metales sigue siendo extraordinario. Nosotros calculamos que los ingresos extra de las empresas mineras habían sido 13.000 millones de dólares, han pasado 3 meses más y ahora son 17.000 millones de dólares. Y mientras más pasa el tiempo, las ganancias extraordinarias en la minería se siguen acumulando y las necesidades que tenemos en las regiones y en las provincias siguen siendo enormes, ¿no? Usted aludía en esta entrevista a la BBC que entonces que al gobierno le faltaba un rumbo programático. Entonces, el abandonar una bandera como el de la reforma tributaria confirmaría eso para ya ponernos hacia adelante, la perspectiva hacia adelante. ¿Cómo la observa? Yo creo que el tema de la reforma tributaria, de efectivamente tener una mayor justicia para que los que concentran, los que han obtenido grandes ganancias aporten y para que el derecho a la educación y la salud sea una realidad mayor, digamos, ¿no? Ahora que tenemos que regresar a clases, yo creo que el sistema de salud también ha mostrado una enorme debilidad y hemos tenido un gran éxito en la vacunación. Yo creo que es algo que hay que resaltar. Yo creo que a veces en el Perú siempre vemos lo negativo, pero el éxito de la vacunación ha sido tremenda. Pero parece que se ve lo negativo también desde otra perspectiva, porque cambiaron al ministro. Bueno, pero por otro lado, pero yendo al tema del sistema de salud, pero el sistema de salud es verdad que tiene una serie de falencias. O sea, vacunación extraordinario, pero vemos los problemas de la atención del cáncer, de la atención de la tuberculosis, de la atención de cantidad de temas y nuestro sistema de salud Está desbordado, sigue siendo sumamente débil. Y eso solo se resuelve si es que tienes una inversión y una reforma en salud sostenida durante 5 a 10 años. ¿Es lo que usted planteaba como política económica? Claro, esa por inversión, supuesto. eso estaba escalonado, el tema justamente como entonces y eso requiere gasto corriente, ¿no? Un gasto sostenible porque tienes que tener médicos, postas de salud, medicinas que se den este año y el siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente, porque la gente no va a dejar de enfermarse, me explico, lamentablemente, ¿no? Y eso requiere un sostén. Si queremos mantener más médicos, más medicinas, necesitamos tener más presupuesto, necesitamos tener más fondos. La única forma es con una reforma tributaria. Digamos, es la experiencia de todos los países del mundo, ¿ah? De los que han hecho en la región reformas en salud. No hay reforma en salud en la región que no haya implicado 1 a 2 puntos más del PBI de gasto. Y nuestro gasto en salud está debajo del promedio latinoamericano en 2 puntos del PBI. Así es. 16.000 millones de soles Hemos crecido al 16%, ¿no? 13%. 13,3% el crecimiento económico. Ya, pero no. La presión tributaria subió, me parece, al 16% precisamente como consecuencia de ese crecimiento, ¿no? Correcto, ha subido la presión tributaria correctamente, tienes razón, a 16%. Bueno, producto en parte de los mejores precios de los metales y de una mayor fiscalización, ¿no? Varias empresas han pagado deudas que se debían, ¿no? Y ahí creo que hay que ajustar bastante, ¿no? Creo que es una tarea, se está avanzando, pero creo que es una tarea pendiente porque ahí hay buenas posibilidades, ¿no? Ahora, lo que hablábamos con su ex viceministro Gustavo Guerra García, me parece que el viernes, es que lo que se presentó en buena medida venía también, digamos, iba acorde con la estructura de lo que se pensaba en la alta dirección del MEF. Bueno, por supuesto. A lo que voy. Ajá. El MEF debería insistir entonces con esto. No tendría por qué no hacerlo. El señor Graham podría insistir con esto. Bueno, por supuesto, ¿no? Yo, por ejemplo, el pedido de delegación de facultades en términos de materia tributaria fue aprobado por el Consejo de Ministros y por el Presidente de la República y fue elaborada por el equipo técnico del MEF que viene de 10 años y que sigue ahora, digamos, ¿no? El equipo técnico del MEF que elaboró la propuesta de reforma tributaria es un equipo, digamos, el director Marco Camacho tiene el puesto 10 años, digamos, ¿no es cierto? Y todo su equipo en general, o sea, la propuesta de reforma tributaria que nosotros presentamos recogía los avances técnicos que se habían hecho en el pasado, pero le daba una proyección política. ¿Se puede volver a presentar esa? Bueno, o sea, era vía proyectos, lo que usted había dicho, vía proyectos. Eso es lo que habría que hacer ahora. Claro. Se podría volver a presentar un pedido de delegación de facultades, pero yo creo que lo más práctico es ya presentar el proyecto de ley definitivo, digamos, ¿no? Ahora, ya dentro de poco debe salir en un par de semanas publicado el informe del Fondo Monetario Internacional sobre este tema de la tributación minera. Ya están en el proceso, que es algo que, bueno, se pedía, pero bueno, claro, ellos trámite, decían que había que hay un trámite de la propia organización permiso, internacional y hay que ser respetuoso, pues, también de los organismos. Entonces, ese informe se va a conocer. A los que sí, claro, ya. por supuesto. Ahora, pero nosotros hemos dado el visto bueno a que se publique. Ahora, en el debate, esto lo hemos conversado, me parece, en más de una vez, pero
quienes se resisten a la reforma tributaria tienen sobre todo dos argumentos. Por supuesto, el capital, pues, ¿no? O sea, te dice de un lado, no debes hacer una reforma tributaria cuando nos estamos comenzando a recuperar. Ok, discutible a partir de lo que usted nos está señalando. Pero lo otro es, tenemos que tener muy claro en qué se va a gastar esto. Yo recuerdo que en su reforma tributaria usted tenía incluso una propuesta para decirle al Congreso, en esto va. Pero claro, cuando tienes estos bandazos en sectores claves, ¿cómo convencer a ese sector? Estoy hablando de salud, ¿no? Educación no tanto, pero sobre todo salud, que para usted es fundamental. ¿Cómo se convence esa parte? ¿Cómo se salva esa crisis de credibilidad en esa continuidad de reformas? Primero, lo primero que te quería decir sobre el primer argumento es, tú puedes decir que no es el momento para una reforma tributaria si es que tus medidas van a ir en contra del crecimiento. Pero si tus medidas que tú estás planeando es quitarle las sobreganancias mineras o cobrarle más al que tiene yates, digamos, ¿en qué medida eso afecta al crecimiento? ¿Te das cuenta? Eso depende del tipo de reforma que plantees. El tipo de reforma que se planteó no era contraria al crecimiento, No es era a estás favor enviando del una crecimiento. señal Por ejemplo, disuasiva a la inversión. un tema importante que a mí me parece que hay que volverlo a plantear en la discusión es las pequeñas empresas. Hay un consenso, me parece, que el sistema tributario para las pequeñas empresas es deficiente. Hay el RUS, el RER, el régimen mínimo, hay 4 regímenes superpuestos distintos. Todos los estudios dicen esto debe simplificarse. Y ese método es una cosa que puede hacerse, ayudar a las pequeñas empresas a hacer una declaración más sensible, a facilitarles la vida más sencilla, una declaración más sencilla, facilitarles la vida, y eso va a promover ¿Eso el no se lo crecimiento. aprobaron? Porque había No. una... No, tampoco se lo aprobaron. No. Darle esa facultad ya. No. Entonces, bueno, eso, disculpa Ajá, que regrese sobre ese tema, porque yo creo que ahí hay tela por cortar, digamos, ¿cierto? Y ahorita que hay esta idea de, bueno, si hay concertación, no hay concertación entre el Ejecutivo y el Congreso, bueno, yo creo que cualquier acuerdo que es positivo, que hay un acuerdo, tiene que hacerse sobre la base de, bueno, ¿cuáles son las ¿Esto cómo se políticas expresa? esenciales? ¿Esto cómo se expresa? ¿Cuáles son los problemas que queremos resolver? ¿Me explico? Y yo sí creo que un problema que queremos resolver es hacerles la vida más fácil, ayudar a las pequeñas empresas. Finalmente, la gran mayoría de los peruanos, la mayoría vive de las pequeñas empresas, la minoría son los que tenemos un empleo formal en una gran empresa. Esa es duda. la realidad. Entonces es un tema que me parece Por principal, el tenor ¿no? de esta conversación veo que todos estos mecanismos de la reforma tributaria es lo que usted consideraba lo fundamental de aquí en adelante. Los pronósticos de crecimiento, según Credit Corp ahorita, ¿no? Que va en línea con otros, es que vamos a crecer 2.5%. ¿Es suficiente esto? No, 2.5% es muy poco. ¿La Yo reforma soy tributaria bastante... ayudaría a crecer más en todo caso? No. En este caso, por ejemplo, las pequeñas empresas, sin duda. ¿Qué otros factores Y tener, ayudan? por ejemplo, una mayor recaudación minera que te permita tener más inversión pública de manera sostenible, eso te ayuda al crecimiento. ¿Qué frena el crecimiento? Bueno, de que transportar los productos que salen de Pucallpa a Lima es carísimo si quieres promover el sector forestal. Un tema que nosotros hemos dicho, este tema es importante. Tenemos mucha potencialidad, pero la madera pesa un montón. Traer la madera desde Pucallpa hasta Lima sale recontra caro. Necesitamos mejorar nuestra carretera. La carretera central es un desastre, vamos a poder decirlo con franqueza. Y tú sabes que el presupuesto para eso está calculado en 10.000 millones de soles y es probable que salga más. Entonces necesitamos tener los recursos. Si tenemos recursos tributarios sostenibles, podemos darle un empuje a la inversión pública, carreteras, telecomunicaciones, y eso ayuda un montón al crecimiento económico. Está demostrado internacionalmente, O sea, creo que no debe haber ningún economista que te diga, no, la infraestructura económica es algo que hay que pensarlo porque no va a ser beneficioso. Todo el mundo sabe que, y en el Perú ese es un gran déficit, nuestro déficit de infraestructura es de 100.000 millones de dólares. ¿Eso sigue claro en el gobierno? Bueno, yo ya no estoy en el gobierno, Enrique, así que como entenderá, yo no puedo responder esa pregunta, ¿no? Ahora, pero por lo que usted me plantea y ahora, digamos, viendo el comunicado de Juntos por el Perú, no la posición de Nuevo Perú consideraría en algún momento regresar al gobierno si es que fueran convocados? Mira, yo no soy parte de la directiva de Nuevo Perú, así que yo creo que tendrías que preguntarle a la presidenta, Anaí Durán, seguramente te podría contestar esa pregunta. Vamos a preguntárselo. No tengo... Finalmente, No, porque veía pues además ahora el señor Bellido aplaudiendo esta noticia de Bloomberg y no eran pues los más entusiastas con su desempeño en el MEF en su momento, ¿no? O sea, se han olvidado de repente de esas diferencias que ellos expresaban, porque claro, las buenas noticias las aprovechan todo el mundo.
Pero para terminar, el contexto internacional, ¿cómo sigue? Porque claro, hay señales... Es complejo. Hay señales de claroscuros ahí, ¿no? No, es complejo porque está claro, digamos, de que la Reserva Federal norteamericana va a subir las tasas de interés este año, posiblemente 5 o 6 veces, o sea, 1,5 puntos. Eso genera un movimiento financiero internacional, los capitales tienden a irse hacia el norte, generan sobre aquí, el Perú, presiones devaluatorias, el acceso al financiamiento puede ser un poco más difícil, genera un movimiento en general que no nos es necesariamente favorable. Las presiones inflacionarias tampoco cesan internacionalmente, ¿no? Efectivamente, por eso es que la Reserva Federal va a subir la tasa de interés para posiblemente con rapidez, ¿no? Ya ha dado señales, ¿no? Y eso definitivamente nos puede complicar un poco. Ahora, siempre el escenario es muy móvil. Ahorita diera la impresión que la tercera ola está cediendo y muchos estamos esperanzados en que ya queremos que esto acabe. Claro. Pero tampoco en ese sentido estamos libres de que no haya una nueva variante que sea más complicado. Lamentablemente nos ha tocado vivir un momento complicado, ¿no? Económica, social y en términos de salud. Entonces ahí se necesita una respuesta colectiva que esté muy a tono con los momentos, ¿no? Bien, Pedro Franque, gracias por brindarnos este balance, estas perspectivas. Vamos a estar muy atentos a su tweet. Y ojalá nos visite entonces más seguido para explicárnoslo. Gracias, Pedro Franque, por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa y aterrizando pues todas estas necesidades. Vamos a conversar con Servando García, gobernador regional de Piura, aquí en estudios. Regresamos. Recibimos en estudios a Servando García, gobernador regional de Piura. Gobernador, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por invitarnos. Está usted en Lima porque se ha reunido, ¿ha sido todos los gobernadores regionales con los ministros? ¿Cuál ha sido la agenda? Cuéntenos, por favor. Sí, mire, ha sido una reunión básicamente de articulación entre gobiernos regionales y los diferentes ministerios, con la presencia del presidente, del premier en un inicio, pero como yo siempre digo, ¿no? Estos espacios sirven para articular, para ver la problemática en el interior del país y sobre todo llegar a consensos que permitan el tema de descentralización de mayores cantidades de recursos y sobre todo la reactivación y la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, ¿no? ¿Cómo ha visto al gabinete? ¿Cuáles son, me imagino que la interacción sobre todo con economía y finanzas, pero debe tenerla con transportes y comunicaciones, con otras carteras? ¿Cómo ha visto al nuevo Consejo de Ministros? Sí, mira, yo creo que en términos generales lo que valoramos es las ganas, ¿no? Y las muestras de apertura es importante. Por ejemplo, la que se ha dado el día de ayer entre el Ejecutivo y el Congreso, nos parece que es una muestra bastante importante en favor del país, porque ese es un punto a valorar. Y también la apertura que tiene tanto la PCM como la Presidencia de la República respecto a intercambiar diversas experiencias con los gobiernos regionales. Sobre todo enfocar el tema de la problemática en educación, en salud, en transporte, vivienda, viendo las brechas, pero lo que sí es verdad también es que hay que seguir la línea del tiempo para que se vayan cumpliendo la serie de acuerdos a las cuales hemos llegado, ¿no? Los diferentes gobiernos regionales. En su caso, ¿cuáles son los más importantes y los determinantes? Por ejemplo, en el tema del proyecto energético del Alto Piura, ¿no? Estamos terminando el expediente técnico de saldo de obra. Hemos coincidido con el ministro, en este caso con el equipo técnico del Midagri y el mismo ministro, de impulsar para lograr el financiamiento, ya que este proyecto ha tenido serios problemas y serios cuestionamientos también de transparencia desde hace, digamos, 11 años atrás. Y hoy por hoy nosotros estamos poniendo todo el ímpetu, sobre todo resolviendo la problemática del cuarto componente, que por primera vez ve una luz al final del túnel, en la cual también hemos firmado en su momento un convenio con el Ministerio de Desarrollo Agrario para llevar adelante, en este caso, la construcción de una de las represas importantes como es la Maravilla, ¿no? Evidentemente hay temas que hay que irlo solucionando, el tema de saneamiento de terrenos, pero estamos en ese camino. Yo creo que lo más importante de todo es que todos tenemos que empujar en el mismo sentido y eso es lo que va a dar resultados. Se repite mucho, hemos estado hablando con algunas autoridades regionales y de gobiernos locales en los últimos días, pero sobre todo regionales. Claro, la queja es la misma, no podemos trabajar si están cambiando ministros
a cada minuto o a cada poco tiempo y eso viene con un cambio de viceministros, de direcciones, que es con los que ustedes un poco interactúan. Cuénteme su experiencia al respecto. Mire usted, como yo digo, es histórico que en poco más de 3 años nosotros hemos tenido 4 presidentes de la República, 3 congresos, N ministros, porque ya estamos N ministros, porque hasta ahí efectivamente, hemos perdido la cuenta, ¿no? Ya Entonces, estábamos en 160 y pico, ya debemos haber superado los 200. entonces le digo, cada cambio que hay es un freno hacia el tema de inversiones, hacia el tema de articulación estratégica entre gobiernos regionales, locales y nacionales. Tienes que volver a explicarles tus Tienes que necesidades, volver- tu agenda a cada uno. Por ejemplo, el gore que estuvimos en Iquitos, o sea, en Loreto, conversamos algo, al final se dio el cambio, tuvimos que tratar nuevamente los temas en la libertad. Hoy hemos tenido que volver a insistir con lo mismo. Yo creo que es eso una tragicomedia, en realidad, lo que usted me está definitivamente diciendo. es bastante difícil para nosotros, sobre todo las autoridades regionales y locales, que son finalmente quienes al final del año tenemos que brindarle las cuentas, digamos, al pueblo, ¿no? Entonces, estos escenarios sumados a la pandemia, la primera, segunda y hoy la tercera ola que felizmente ya está en serios descenso de casos, ¿no? De igual manera con el tema de letalidad. Entonces, todo ello nos ha tocado vivir en estos, digamos, más de 3 años, ¿no? Ya estamos a puertas de finalizar, digamos, este periodo de 4 años, pero definitivamente ha sido bastante difícil y la inestabilidad política, la crisis económica y la crisis de la pandemia en sí, la presencia de la COVID-19. Agotador, efectivamente. Anoche conversábamos con la alcaldesa de Ocoña, que tuvo este incidente con la señora Alba, y ella nos explicaba un poco el trasfondo de lo que había sido, más allá de la anécdota, ¿no? de lo que estaba pues en juego, que era este proyecto de ley, me parece que de Patricia Juárez, para derogar el tema de decretos de urgencia que entiendo yo venían de la época de la ex ministra de Economía Alba, ¿no? Que permitió, y recuerdo haber conversado con ella de este tema, o sea que el objetivo era que las transferencias pudieran darse más rápido, y entiendo yo se han dado además transferencias por estas materias extraordinarias. ¿Qué pasaría si se aprueba ese proyecto de ley? ¿Cómo les afectaría a ustedes? Mire, el primer punto es que va a haber por ejemplo, en el caso de mi región, muchas instituciones educativas que están en proceso constructivo prácticamente se paralizarían. O sea, ustedes esos recursos los están utilizando incluso para que los chicos retornen a clases en condiciones adecuadas. En este caso, gobiernos locales. Ya. Gobiernos locales, una inversión que supera los 100 millones de soles. Imagínense cuánto de inversión se está haciendo en un sector estratégico como es educación. En el tema de lucha contra la pandemia, también estos decretos supremos nos permiten a nosotros utilizar parte del canon y poderlo dirigir a la lucha contra la pandemia. Entre muchas otras cosas. Y eso pasa a lo largo y a lo ancho de las 25 regiones del país. Entonces yo siempre les he dicho, hay que darle una mirada técnica, hay que dejar el sesgo político y mirar más los intereses de país. En este caso yo creo que lo que tiene que hacer el Congreso es actuar responsablemente y no derogar estos decretos que a todas luces favorecen el tema de reactivación económica y evidentemente el desarrollo de las regiones, ¿no? Su región, hablando de mirada técnica, es por supuesto un enclave agroexportador, también turístico, es decir, es una región muy rica y también con muchas necesidades y muchas brechas. ¿Cuánto ha sido pues un momento desafiante y complejo para todos, pero cuánto ha podido avanzar precisamente en las capacidades técnicas del gobierno regional? ¿Qué tan satisfecho se siente al respecto y qué tan difícil es construir equipos que estén, digamos, de acuerdo o puedan enfrentar estos desafíos, a la altura de estos desafíos? Mire, yo creo que inicialmente tenemos que ser generadores de dar oportunidad a técnicos con capacidad que puedan responder y sobre todo defender los intereses de la región. Ahora para nosotros definitivamente al inicio es difícil lograr consolidar un equipo, pero después de un periodo de tiempo, diríamos de 5 o 6 meses, ya usted va encontrando el equipo con el cual puede obtener resultados. Tanto es así que, por ejemplo, yo le digo, en el primer trimestre del año pasado, el gobierno regional de Piura, el cual represento, estuvo encabezando el primer lugar en inversión pública, ¿no? Claro, estábamos en el tercer lugar en inversión, por encima estaba Junín, luego venía Ica, pero ellos tienen pues agroexportación, claro, actividades extractivas, pero en inversión pública, la región Piura, ahí hablo de gobierno local, el gobierno nacional y gobierno regional, estábamos encabezando en el primer trimestre. Y hoy, mire usted, a nivel nacional el Perú ha crecido 13.31%, o sea, eso significa
que se ha hecho un trabajo que pudo ser mejor, si es que no hubiéramos tenido esta crisis política que finalmente ha dado un indicador no muy positivo para el país. Pero a pesar de eso, hemos superado a Chile y yo creo que eso es gracias al esfuerzo de gobierno local, regional, nacional y evidentemente de la parte privada también. Por supuesto. Servando García, gobernador regional de Piura, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Esta noche Gracias. Cara a Cara. Gracias también a ustedes por acompañarnos hoy, jueves 17 de febrero. Le doy el pase, el saludo a Lucho Trizano. Trae toda la información deportiva en pared y nosotros nos reencontramos mañana. Que tengan una excelente noche.